Vamos a desarrollar la unidad 4 de prótesis removible 3. En esta oportunidad hablaremos de patrones de cera, que como ustedes saben, una vez planificado el diseño de nuestro cromo, lo que se va a proceder a hacer es confeccionar ese diseño en cera para que a posterior se transforme en un armazón de cromo. Para poder entender bien cuál es la clasificación entre las ceras que vamos a utilizar como patrones, tenemos que decir que debemos agruparlas dentro de dos grandes grupos. Un tipo de ceras preformadas que sirven para confeccionar un tipo de componente en el futuro cromo, y ceras de incrustación que van a completar nuestro diseño y nuestro patrón. Como se ve en la imagen aquí arriba, nosotros debiéramos marcar con el tangenciómetro el ecuador anatómico para poder después direccionar correctamente los retenedores. Más adelante vamos a refrescar el tema de retenedores, aquellos que tienen su brazo activo por donde viajan y los que tienen su brazo pasivo también por donde viajan sobre la cara del elemento dentario. Entonces, una vez que nosotros tenemos marcado el ecuador anatómico con el tangenciómetro, ese aparato que veíamos en unidades anteriores, vamos a saber en qué lugar va a ir confeccionado el retenedor para que esa prótesis de cromo tenga la retención correcta. Como decíamos entonces, tenemos ceras de incrustación y ceras preformadas. Dentro de las ceras preformadas encontraremos las rejillas para las sillas o las bases donde van asentados los dientes de acrílico, la cera corrugada para conectores mayores superiores, las barras linguales que son para conectores mayores inferiores. Cuando hablamos de superiores e inferiores hablamos de maxilares superiores e inferiores, y retenedores para molares y premolares. Dentro de las ceras de incrustación, nosotros, para qué vamos, o cuándo, o para qué vamos a utilizar cera de incrustación, lo haremos para eliminar ángulos retentivos, al comienzo cuando hablábamos antes del duplicado del modelo, para aliviar los rebordes residuales, para confeccionar los apoyos, para confeccionar el contenedor de acrílico y para confeccionar los conectores menores. Recuerden que los apoyos siempre van como, no solo pueden ser apoyos oclusales, sino también pueden ser apoyos singulares. Son los que refuerzan el retenedor o hacen esa tercer sujeción del retenedor para que tenga estabilidad. Contenedor de acrílico, un poco la palabra lo indica, hasta dónde llegará el acrílico o lo que va a contener el acrílico. Y los conectores menores que, como mencionamos aquí, se hacen con cera de incrustación y sirven para conectar todos esos componentes sueltos que nosotros tenemos al conector mayor, que va a ser la base de nuestro cromo, o va a ser de conjunto de nuestro cromo para que todo esté unido entre sí. Lo que vamos a ver ahora son los distintos tipos de ceras preformadas en cuestión de diseños y demás. Lo que tenemos aquí a la izquierda de arriba es un tipo de rejilla para la silla o para la base. Esto es para un inferior. Lo que tenemos aquí en el medio es para superior. Sencillamente se corta un tramo y se coloca sobre el reborde. Y aquí tenemos otro tipo de rejillas para bases o para sillas. Siguiendo con las ceras preformadas, encontramos la cera corrugada para conectores mayores superiores. Es una lámina sencillamente de cera que tiene una rugosidad por un lado y una parte plana por el otro. Siempre la rugosidad tiene que ir hacia afuera, es decir, la parte plana siempre tiene que contactar con el paladar. El motivo por el cual es rugoso es porque esta cera debe imitar un poco las arrugas palatinas que contiene el paladar. La lengua está acostumbrada a rozar en el paladar
con las rugas palatinas. Entonces este material debe simular un poco también las rugas palatinas. Ese es el motivo por lo cual tiene esa forma y ese diseño o esa rugosidad en una de sus superficies. La barra lingual para conector mayor inferior. Recuerden que, como mencionábamos, en un corte sagital la encontrábamos en un extremo a filo de cuchillo y en el otro extremo redondeado, para poder ubicarla direccionalmente correctamente. Digamos, el borde redondeado siempre va mirando hacia el piso de la boca y el filo de cuchillo hacia los elementos dentarios, para que nuestra lengua se apoye correctamente y no encuentre ningún obstáculo al momento de reposo de la misma. A su vez, la barra lingual tiene una superficie plana, que es la que se pega a los tejidos blandos, y una superficie con esta forma, digamos, redondeada y a filo de cuchillo, que es la que va hacia afuera o en contacto con la lengua. También encontramos, como en el grupo de ceras preformadas, los retenedores para molares y premolares. Recuerden que vienen de con distintas extensiones, es decir, más largo, más corto, dependiendo si es para molar o premolar. Y además vienen divididos en si es para derecho o es para izquierdo, porque nuestro retenedor, la punta del retenedor, siempre tiene que ser el final de ese brazo, es decir, la parte más fina siempre termina a nivel mesial o hacia el medio de la boca, ¿sí? Por ende también tiene una superficie redondeada y una superficie plana. La plana va contra el diente y la redondeada va en contacto con la mejilla o el labio, dependiendo de la altura del elemento en el que se pose el retenedor. También hay otro tipo aquí a la izquierda de retenedores. Esto es más bien para hacer un sistema RPI. El sistema RPI lo comentamos en una unidad anterior. Es un sistema compuesto por un apoyo oclusal, un retenedor propiamente dicho, y una placa proximal. Este es parte del componente de retenedor. Sencillamente se corta a la altura que nosotros queremos darle y lo posicionamos sobre parte de diente y parte de maxilar, digamos, superior o maxilar inferior, dependiendo de dónde coloquemos el sistema RPI. Y después encontramos, como mencionamos más adelante, las ceras de incrustación. Hay de varios tipos y varios puntos de función. Sencillamente sirven para eliminar los ángulos retentivos, como alivio de rebordes residuales, lo que dijimos, apoyos oclusales o singulares, contenedor de acrílico y conectores mayores. Todo esto se confecciona entonces con cera de incrustación y nuestro instrumento de Peter Thomas. Para hacer un poco un repaso de los retenedores, si dividíamos al retenedor en varias partes, observábamos que teníamos un apoyo oclusal o un apoyo singular, que es parte del sistema del retenedor, un brazo retentivo que viaja siempre por la cara vestibular. Recuerden que, marcado el ecuador anatómico, este brazo retentivo tiene que ser desde arriba hacia abajo. Las dos primeras terceras partes van hacia arriba del ecuador y el último tramo, la última tercera parte, va por debajo del ecuador. Esto hablando siempre del brazo retentivo. Y el brazo recíproco o pasivo siempre va por encima del ecuador anatómico. Este sistema está diseñado de tal forma para que el retenedor cumpla las veces de retención. La guía menciona en una unidad, en la unidad número 6, si no recuerdo mal, donde nosotros podemos observar que el ecuador anatómico divide el elemento dentario en dos conos, un cono expulsivo y un cono retentivo. El cono expulsivo se lo suele llamar supragingival y el cono retentivo se lo suele llamar infragingival. En ambas zonas tenemos en el cono, digamos, el cono supragingival es expulsivo y el cono infragingival es retentivo. Una imagen más esclarecedora del posicionamiento de los retenedores: en celeste más clarito el retenedor recíproco por encima del ecuador y en azul
el brazo retentivo o activo, donde tiene una dirección en relación al ecuador anatómico, un trayecto por encima del ecuador y un trayecto por debajo del ecuador anatómico. En la misma foto, no retentivo, gancho retentivo, el ecuador en verde. Algunos de los pasos entonces para el diseño y la confección de nuestro patrón de cera. Como primer paso deberíamos plasmar nuestro diseño en el duplicado de esa boca duplicada en revestimiento. Se diseña de tal forma con un lápiz y nosotros después pondremos la cera preformada en relación a lo que tengamos que hacer y el tipo de cera que vayamos a utilizar. Lo iremos poniendo donde previamente lo dibujamos en lápiz. Hay que hacer una salvedad en respecto de esta situación. En la mayoría de las oportunidades es el odontólogo quien manda el diseño o informa sobre el diseño particular que quiere que tenga ese cromo en relación a la retención y los ganchos y conectores mayores. Si por algún motivo el odontólogo no menciona el diseño, ustedes deberán tener el criterio suficiente como para diseñarlo, soportando la retención y para que ese cromo quede debidamente ubicado en la cavidad bucal de ese paciente. Entonces, lo dicho, se diseña con lápiz primeramente y se comienza, digamos, a confeccionar con las ceras preformadas que mencionamos antes y con la cera de incrustación nuestro patrón de cera. Una vez diseñado el modelo y marcado el cuadro anatómico, como decíamos, comenzamos a trabajar con las ceras preformadas para confeccionar el diseño de nuestro futuro cromo, que será primeramente en cera, por eso el nombre de patrón de cera, y después se transformará en metal luego de haber hecho el proceso de colado. Alguna imagen para que puedan observar la colocación de las ceras preformadas en lo que es conector mayor en verde más claro, colocación de la silla sobre el reborde y los retenedores en los elementos que debieran tener retenedores, con el diseño del retenedor que así lo requiera, como mencionábamos anteriormente, la clase de Kennedy en función de los remanentes dentarios que contiene esa cavidad bucal. Otra imagen, colocación de la cera de incrustación para formar los conectores menores. Recuerden que siempre los conectores menores unen el conector mayor, unen el retenedor al conector mayor. Y además, los conectores menores suelen unir también las sillas y los apoyos. El patrón en cera finalmente diseñado y confeccionado para un posterior colocado de los bebederos, para poder así hacer el colado después de haber hecho el aro y que en un futuro se transforme en un cromo metálico. En el superior, aquí anteriormente veíamos en el superior, aquí en el inferior, perdón, vamos a describir barra lingual. Aquí tiene una doble barra lingual. Recuerden que mencionábamos a la doble barra lingual como un tipo de conector mayor-inferior. Conectores menores que unen las dos barras. El retenedor, el apoyo, la silla o las sillas de ambos lados. Y a continuación vamos a ver un video en donde se muestra cómo se confecciona, es un video corto, en donde se muestra cómo se confecciona un cromo inferior. Barra lingual.
retenedor con su apoyo, retenedor, en este caso es un áquer, está ubicado sobre la cara, ya colocó ambos retenedores, coloca las rejillas, bases o sillas, las conecta con el conector menor, sillas, acá se observa perfectamente, contenedor de acrílico, ese reborde más hacia los lados, más elevado, contenedor de acrílico, y el cromo terminado con su futuro patrón, a lo que posteriormente va a ser un cromo. Aquí ya tiene los bebederos, eso lo veremos más adelante en la siguiente unidad. Y esa es la confección de un patrón de cera. Hasta aquí entonces lo que veíamos de la unidad donde hablamos de confección de patrón de cera.